Sí, el tema que le propuse a Alejandro era el de eclipses, un espectáculo imperdible, y la idea de la charla es animarlos a que vean el eclipse que se va a presentar en menos de un mes, porque es algo que no van a poder volver a ver, ¿no? Las generaciones posteriores, si tienen conocidos, niños y eso, yo creo que sería bueno orientarlos y animarles a vecinos y todo que vean esto, ¿no? Porque es un momento de un día así muy X, pero se queda muy grabado, ¿no? El suceso en las mentes de uno, ¿no? Entonces les voy a presentar algunas cosas que son los eclipses y algunos tips para observarlo de forma segura y dónde observarlo, ¿no? Y qué es lo que se va a ver a fin de cuentas, ¿no? Bien. ¿Alguien ha observado un eclipse parcial de sol? Levanta la mano. Casi todos, ¿no? Entonces un eclipse parcial de sol es algo común más o menos. El año pasado, en octubre, se vio uno aquí en Guadalajara. Era un eclipse anular, no era parcial, pero depende de la posición en la que estés geográficamente, es como la fase que vas a observar. En este caso en Guadalajara fue parcial, ¿no? Entonces casi todos han observado un parcial, ¿no? Y qué bueno. ¿Alguien ha observado un eclipse total de sol? 3 personas, 4, más o menos. Entonces, hay una diferencia brutal entre un parcial y un total. Eso es lo que quiero decirles, ¿no? Entonces, no es un eclipse más, sino que hay cosas que suceden que no se ven en un eclipse parcial, y eso es lo que sería bueno que observaran de primera persona, ¿no? Bien. 6 minutos con 38 segundos. Eso dura, o ha durado, un eclipse total del Sol en el siglo XXI. Fue en julio 22 de 2009. Cruzó gran parte de los Estados Unidos el eclipse, y la totalidad en este caso fue 6 minutos. Entonces, por 6 minutos, en un lugar en el que esté, se oscurece totalmente, como ahorita más o menos, o más oscuro. Se pueden ver algunas estrellas, y luego otra vez se vuelve a hacer de día, ¿no? Entonces, es algo muy padre si lo pueden vivir, ¿no? Entonces puede durar, eso es lo que duraría, ¿no? Casi 5 minutos, 4, depende otra vez en dónde te ubiques geográficamente, ¿no? ¿Qué efectos tiene sobre la Tierra un eclipse solar total? Bueno, lo primero que van a notar es que la temperatura empieza a bajar, es decir, si son las 12 del día, empieza a bajar por lo menos 10 grados la temperatura. Van a notar que empieza a haber ráfagas de viento fuertes, cambia de dirección el viento. Si están cerca de algunos animales, se ven como si fuese de noche. Muchas aves otra vez se empiezan a ir en el cielo, ven que están como emigrando, que ya se regresan a sus casas, donde duermen. Y empieza a oscurecer como cuando cae la noche, e incluso se pueden ver algunas estrellas en el cielo, depende de la posición y si está despejado el cielo además, ¿no? Si el eclipse toca que es total y además está nublado, se oscurece todavía más el cielo, ¿no? Entonces es más notorio la oscuridad en ese momento. Bien, ¿por qué hay eclipses? Bueno, sucede que nosotros nos estamos trasladando alrededor del Sol, le damos una vuelta cada 365 días, pero al momento que hacemos eso, también la Luna está dando una vuelta alrededor del planeta Tierra, y en algún momento se cruzan las órbitas entre la Luna, la Tierra y el Sol, y se puede oscurecer una parte de la Tierra, ¿no? También sucede lo contrario, que nosotros tapamos la luz de la Luna y la oscurecemos, ¿no? Es un eclipse lunar. Eso solamente va a suceder en 2 tipos de fases, ¿no? Para que ocurra un eclipse total de Sol, la fase de Luna debe ser luna nueva, y para que ocurra un eclipse total de Luna solamente sucede en la fase de Luna llena, ¿no? No existe otras posiciones en las que pueden ocurrir un eclipse. Y son mucho más comunes los eclipses lunares, porque la sombra de la Tierra es mucho más grande que la de la Luna, y es más fácil que crucemos la órbita o el nodo lunar. Y en cambio los eclipses lunares, la Luna es más pequeñita que nosotros, solamente ocultan ciertas partes del planeta Tierra, que es mucho más grande en comparación con la Luna. Entonces es más difícil observar un eclipse solar que un lunar, ¿no? Bien, ¿por qué se dan los eclipses? Bueno, básicamente es porque la Luna tiene un diámetro que es 400 veces menor que el Sol, pero se encuentra 400 veces más cerca de la Tierra. Esta relación hace que la Luna y el Sol en el cielo tengan tamaños aparentes. Es decir, el tamaño de la Luna en el cielo mide aproximadamente medio grado. Si dividimos la esfera celeste en 360, medio grado mide en el diámetro angular, está marcado medio grado, que son 30 minutos. La Luna
Y también el Sol mide medio grado, entonces cuando se cruzan, la Luna logra cubrir exactamente el diámetro. Entonces es una coincidencia rara, pero sacamos ventaja de eso, ¿no? Medio grado se le llama más o menos a un pedacito del cielo, suponiendo que lo dividimos en 360, ¿no? Bien, entonces esa es la relación, a pesar que están los tamaños, el Sol mide más de 1.000.000 de kilómetros de diámetro, y la Luna pues llega a medir 3.700 kilómetros, pero las distancias los hacen ver como si fuesen iguales de tamaño. Bien, ya adelanté un poco de esto, pero bueno, ¿qué tipos de eclipses pueden suceder? Hay dos, eclipses lunares y solares, ¿no? En los eclipses del Sol hay tres subdivisiones, es el eclipse parcial, el eclipse total y el eclipse anular. Y en el eclipse de luna hay eclipse parcial, total, y algunos les llaman penumbral, que solamente agarra un pedazo de la sombra que hace la luna sobre la Tierra. Pero son los tipos que se pueden subdividir. Ahora vamos a ver cada uno a detalle, ¿no? El eclipse solar, que es el que ahorita nos interesa, digamos, ocurre cuando la luna se interpone entre el Sol y la Tierra, y entonces proyecta una sombra o un cono de sombra, y ese cono de sombra es muy pequeñito y muy bien con sus bordes muy definidos. Ahorita más adelante voy a mostrar cómo va a ser el borde para el próximo eclipse y van a darse cuenta dónde conviene estar básicamente, ¿no? Hay dos fases, uno es la penumbra y otro es la umbra, ¿no? La penumbra es la sombra que se vuelve más grande cuando alcanza la Tierra, y la umbra es la que se vuelve más pequeña cuando alcanza la Tierra. Entonces donde nos interesa estar es en la umbra, ¿no? Para poder ver la totalidad del eclipse, ¿no? Y la penumbra es cuando se ve en realidad un eclipse parcial, digamos, a pesar que es total, si no estás dentro del cono de umbra, verás la penumbra y ves la parcialidad. Bien, tipos de eclipses solares. El total. En este caso, otra vez, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados directamente y la Luna bloquea completamente la luz del Sol. Este bloqueo se da por un momento, mientras que los diámetros aparentes cruzan y la rotación de la Tierra es la que va dando la forma de la sombra sobre el planeta, ¿no? Anatomía de un eclipse solar total. Bueno, como les decía, está la umbra, que es el eclipse total, y la penumbra, un eclipse parcial. Ahí pueden ver cómo en el planeta Tierra, que está ahí figurado, hay una curvita, ¿no? Esta curvita es en realidad el camino que llevaría a un eclipse total al momento que ocurre, ¿no? Entonces puede cruzar incluso todo un continente, o puede cruzar solamente el océano, puede cruzar un poco más los polos. Entonces, que ocurra en una posición geográfica cercana a donde estás, ocurre una vez en la vida, dos veces en la vida, ¿no? No es tan común. Obviamente, si tú eres cazador de eclipses, puedes ver dónde se va a ver el eclipse, puedes tomar un avión y observarlo directamente en París, en África, donde sea, ¿no? Pero si no haces esos viajes, pues lo ideal es moverte al sitio geográfico y poder verlo directamente, ¿no? Bien, las fases de un eclipse total. El primer contacto se le llama cuando el borde de la luna comienza a superponerse sobre el borde del Sol, es cuando comienza el eclipse. Entonces un eclipse solar total puede durar de entre 3 y 4 horas desde que empieza la luna a cubrir el Sol, pasa todo el disco solar, pasa la fase de totalidad y luego otra vez empieza a caminar hacia el otro lado y se sale completamente del disco. Puede ser 3 o 4 horas, ¿no? Pero la totalidad son solamente algunos minutos. El segundo contacto, la luna cubre el disco completo del Sol, comienza el eclipse. La totalidad es la máxima fase del eclipse. En este caso es cuando, podríamos observar el fenómeno a simple vista, ¿no? No existe ninguna otra fase de un eclipse parcial que podamos observar el fenómeno sin dañarnos la vista, ¿no? Entonces solamente cuando sea total, que son 3, 4 minutos, 5, podemos no utilizar ningún equipo, ¿no? Incluso puedes observar con binoculares y todo, ¿no? El tercer contacto es cuando ya la luna empieza a dejar el disco, empieza a aparecer el Sol, ahí ya es otra vez con los filtros, ¿no? No hay forma de hacerlo sin dañar la vista. Y el cuarto contacto, la luna deja cubrir el Sol y termina el eclipse. Entonces toda esta fase, algunas horas, ¿no? ¿Qué se ve en la totalidad? Bueno, podríamos observar la corona solar. Es la parte más externa del Sol. No se ve porque el Sol es tan brillante que el brillo de la corona se lo lleva el brillo del Sol, pero cuando se cubre es muy fácil apreciar la corona.
Mucha gente toma fotografías donde alarga un poquito el tiempo de exposición y puede ver más corona y más corona, que se extiende muy afuera del sol, ¿no? También se pueden ver protuberancias. Algunas veces hay ráfagas solares que están sobre el borde del disco y se ven en color rojo. Son muy padres verlas a través de un telescopio en la totalidad por un par de minutos, ¿no? Y otro efecto muy padre es el que se conoce como efecto anillo de diamante. Es cuando ya la luna está por cubrir totalmente el sol y por algunos segundos sale un rayito de sol y la gente toma fotos y se ve como el borde como de un anillo y aquí el diamante, ¿no? Es algo conocido en fotografía. Pero esas serían como las fases, ¿no? Como parcial, si estás en el cono de sombra de la totalidad, puedes ver la totalidad y luego otra vez empieza a descubrirse, ¿no? Como fases parciales. Esta sería lo que se podría ver en realidad el próximo mes, ¿no? Si están en el cono de totalidad, ¿no? Estas son como las protuberancias que se alcanzan a ver. Estas pueden llegar a tener tamaños mucho mayor que el planeta Tierra, ¿no? Son muy grandes, a pesar que aquí se ven pequeñitas, ¿no? Y esta sería la corona. Si aumenta, le digo, el tiempo de exposición, la corona se ve mucho más grande y extensa, ¿no? Bien, parcial. Aquí está exagerado lo que sería parcial, pero pues básicamente no están alineados de forma exacta y solamente una pequeña porción del sol es aún visible. Estas fases de parciales, aunque sea un eclipse total, si no estás dentro del cono también se le llama parcial, ¿no? Aquí otra vez el efecto, ahí está el eclipse, está la penumbra y está la umbra, y esta sería lo que sería el eclipse parcial, ¿no? Solamente se vería un pedacito de la sombra sobre el sol, ¿no? Desde la Tierra se ve como una parte del sol queda oculta por la luna y nada más, ¿no? Y puede durar también algunas horas desde que empieza a cubrir la fase hasta que sale, ¿no? Eso sería más o menos una imagen de lo que se apreciaría. Es necesario, si utilizan un telescopio, usar un filtro solar. No se puede ver sin otra cosa, incluso ni a simple vista, ni con prismáticos, ni nada, ¿no? Se necesita filtro para poderlo verlo de forma directa. Y lo que se aprecia pues es el disco de la luna cubriendo el sol, y algunas manchas solares se pueden apreciar, ¿no? Estas manchas solares son casi siempre más grandes que el planeta Tierra. El planeta Tierra tendría un diámetro similar como esta manchita, y estas manchas se producen por campos magnéticos que están debajo de la superficie del sol. Los campos magnéticos salen a la superficie y al salir esas líneas de campo magnético, como las limaduras de hierro en un imán, rompen la superficie de afuera, es decir, toda esta parte se abre y da paso. Si lo viéramos, si esta parte la mandamos hacia la orilla, veríamos las protuberancias que salen de un lado a otro, pero como estamos de frente no las vemos. Y se ven oscuras porque tiene una temperatura más baja que la superficie. La temperatura de la superficie es sobre 6000 grados y las manchas solares tienen una temperatura como de 4300 grados. Esa diferencia de temperatura hace que se vean como negras, ¿no? Pero simplemente está como removido el fondo, ¿no? Una vez que las líneas de campo se rompen, el fondo, que es una especie de plasma, vuelve a cubrir la parte que estaba como hueca o más fría, y ya desaparecen las manchas solares. Entonces generalmente los eclipses se logran ver estas manchas, ¿no? Y la última fase de un eclipse de sol es el anular. En este caso hay que explicar otra cosa, ¿no? En este caso la luna y la Tierra no están alineados de forma exacta en cuanto a sus diámetros aparentes. Recordemos que la luna se acerca un poco más en algunos ciclos y a veces se aleja un poco más. Puede tener una distancia desde 369.000 kilómetros hasta 419.000. Esa diferencia de distancia de la luna puede hacer que no cubra completamente el disco del sol en un eclipse, y entonces veamos un borde iluminado alrededor del sol porque la luna no lo cubre completamente, ¿no? Y se crea un anillo. De forma más gráfica, en la luna hay dos como distancias hacia nosotros, ¿no? Una es el perigeo, cuando se acerca más a la Tierra, y el apogeo, que se aleja un poco más. Esta diferencia de diámetro aparente es del 14%. Cuando está en apogeo y hay un eclipse, entonces por esta rendija de tamaño es por donde pasaría la luz del sol, y esto es lo que le llaman anular. A pesar de que la luna va cubriendo completamente el disco, cuando llega a la fase totalidad queda el disco iluminado alrededor, ¿no? Y forma una especie de anillo. Esta es una imagen de un eclipse anular. Esta fue el año pasado. Aquí en Guadalajara se observó como parcial, pero desde Cabá, en Yucatán, sí fue total el anillo.
y vemos como la luna pues no cubría completamente el disco del sol. Esta rendija de luz que sale del sol no permitía quitar los filtros. Si los quitabas pues te quemaba instantáneamente la retina, ¿no? Entonces estos eclipses no se les puede retirar tampoco el filtro, ¿no? Solamente en un eclipse total se puede quitar el filtro, ¿no? Y pues es muy interesante, ¿no? La forma. Había manchas solares, pero bueno, estaban cubiertas. Y este diámetro aparente pues es como entre el 12%, ¿no? Que era más chico aparentemente la luna porque estaba más cerca de nosotros, ¿no? Perdón, más lejos. Bueno, ¿por qué estudian un eclipse solar los científicos? Bueno, investigan mucho la corona solar, esta fase que le digo que se ve afuera del disco, y también para medir de forma precisa el tamaño del sol, ¿no? Entonces, entre otras observaciones, ráfagas solares y manchas solares, ¿no? Bien, algunos datos ahora sí sobre el eclipse. El último eclipse solar total visto en Guadalajara fue el 11 de julio de 1991. En Guadalajara gran parte del cielo estuvo nublado porque en estas fechas generalmente es época de lluvias. Entonces en algunas partes de Nayarit y en los alrededores había la ruta y ahí se pudo ver un poquito la fase total. Entonces fue hace muchos años, ¿no? El próximo se espera que sea el 30 de marzo de 2052. Ahorita estamos en 2024, entonces faltan más de 25 años para el siguiente, ¿no? Entonces yo creo que esta es su oportunidad y de mucha gente de observar un eclipse total, ¿no? Obvio va a haber algunos parciales como el del año pasado, pero les digo, no es la fase total, ¿no? Bien, ¿cuándo ocurrirá un eclipse solar que sea visible en Guadalajara? El próximo 8 de abril será visible uno parcial en la ciudad, no total, ¿no? Entonces se quedan aquí. De hecho, si no ven al sol ni se van a dar cuenta que hay un eclipse, ¿no? Porque a pesar que se va a cubrir hasta el 90%, ese 10% que sale de luz, si no se dan cuenta, están en calle, en coche, no se dan cuenta que hay un eclipse, ¿no? Si lo están observando, obviamente van a ver que se está cubriendo el disco, pero de otra manera hay mucha luz, ¿no? Y no pueden verlo a simple vista, ¿no? Bien, entonces aquí hay unos datos del eclipse. Para aquí, para Guadalajara, así es como se va a ver al máximo. Entonces toda esta parte de luz va a salir del sol. Va a estar muy padre, pero no es total, ¿no? Comparado con el del año pasado, así se vio en Guadalajara, y el del próximo abril, así se va a ver, ¿no? La hora de inicio son las 10:50 hora local, la altura del sol 57 grados, a las 11 pues ya va a estar muy, muy alto en el horizonte. Hay pocas posibilidades que esté nublado aquí a esas horas ese día, pero bueno, hay que estar pendiente con el clima. La hora del máximo eclipse, es decir, como se va a ver así, van a ser las 12 horas con 9 minutos, así es como se va a ver. Porcentaje de sol cubierto 91%, empieza a las casi 11 y a la 1:30 ya la luna ya recorrió todo el disco y ya se acaba el eclipse, ¿no? Para Guadalajara, esto es lo que tenemos. Pero bueno, viene mi recomendación, ¿no? Este fue el 14 de octubre, por aquí pasó, entonces por aquí estaba la zona de Cabá y fue anular total, ¿no? Y en Guadalajara, esta diferencia de distancia entre aquí y aquí hacía que viéramos así el eclipse, ¿de acuerdo? Si hubiera estado en Yucatán, hubieran visto anular total. En este caso, el eclipse solar de abril 8 va a cruzar esta parte, ¿no? En este recorrido. Fíjense que en Texas van a tener 2 eclipses totales, ¿no? Bueno, entonces decíamos que el eclipse es el día 8 de abril. El 8 de abril es cae el lunes. Esta semana es Santa y esta semana es Pascua. Quiere decir que el lunes, regresando de vacaciones para los que trabajan, es el eclipse el 8 de abril, lunes después de la semana de Pascua. Entonces, ¿por qué no viajar como de aquí a la zona más cercana, ¿no? Como Mazatlán o Durango o Coahuila, ¿no? Y intentar ver el eclipse, como es fin de semana de vacaciones, faltar un día al trabajo y el martes regresar, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Vean, este es un video sobre la sombra que va a proyectar la luna sobre la Tierra. Obviamente que está Mazatlán, este es el estado de Sinaloa y hay varias ciudades por aquí. Entonces todo lo que cubra el disco pueden estar en cualquiera de estas regiones y se va a ver la totalidad. Entonces este es el Pacífico, acá estaría Guadalajara, Nayarit y Sinaloa, ¿no? Y van a ver que luego cambia el estado de Durango y luego Coahuila, ¿va?
Bien, aquí está Mazatlán, Sinaloa, entonces San Ignacio, agua caliente de no sé qué, Rosario, y bueno, aquí está ya Durango, entonces vean, Durango capital también va a ser total. Santiago, Nuevo, Gómez Palacio, Durango también. Y en Coahuila, ¿qué otro poblado cubre? Entonces vean, aquí parece ser que no hay ciudades, pero Piedras Negras sí lo cruza, pero esto ya es como frontera, ¿no? Entonces, fijan, lo más cercano a nosotros sería Mazatlán, ¿no? En cuanto a distancia. Entonces, toda esta parte donde se muevan y ya otra vez Texas, ¿no? Aquí ya estamos, ya cruzamos la frontera y ya sería Estados Unidos. Pero lo que quiero decirles es dónde va a ser el recorrido de la totalidad, ¿no? Y los estados que va a recorrer, para ver si se animan a moverse de Guadalajara a esta zona y vean el eclipse total. No es checando en Google Maps, puse Guadalajara, Mazatlán en auto y eran 6 horas, ¿no? No era tanto. Y no necesitan más que estar ahí en la mañana y regresarse, ¿no? Es decir, y pueden ver la totalidad, ¿no? También cruza Durango y también cruza Coahuila, ¿no? Ahorita les paso el video al final, ¿vale? Para verlo con más calma. Unos datos. Si deciden viajar a Mazatlán, entonces va a ser total. Aquí cambia la hora porque hay diferencia de horario con Guadalajara. Empieza el lunes 8 de abril a las 9:50 de la mañana. El máximo va a ser a las 11 de la mañana con 9 minutos. Finaliza a las 12:30. Duración 2 horas 41 minutos y la totalidad van a tener 40 minutos con 20 segundos de oscuridad, ¿no? Entonces es una buena opción salir de Guadalajara para intentar ver el eclipse, ¿no? Porque van a esperar muchos años para ver otro, ¿no? Quizás así tan cerca no va a haber otro hasta esa fecha del 2050 y algo, ¿no? Entonces estos son los datos para Mazatlán. Una pregunta. Si uno viaja a Mazatlán, ya no sería las 11:09, sería las 12:09 de Mazatlán, ¿verdad? ¿Cómo aplicaría ahí? Ok, mira, esta es la hora local de Mazatlán. Ah, ok. Ajá. Sí, tienes que estar en Mazatlán. Si en Mazatlán ya se me cambió mi... Sí, se te tiene que cambiar. Yo intentaría estar en Mazatlán a las 9 de la mañana tiempo local, ¿no? Y ahí esperar hasta las 12:30, ya se acabó tiempo local. Comes allá y te regresan y ya están aquí el lunes por la noche, ¿no? No necesitan otra cosa más que estar en la sombra, ¿no? De lo que es Mazatlán. Incluso si no estás en Mazatlán, si estás en otro poblado que estaba cerca de ahí, también se ve la totalidad, ¿no? No necesitas nada especial ni nada más que estar en un parque o donde tú quieras y ver al cielo, ¿no? Ahí sí estaría padre llevar unos binoculares o algo para en la totalidad verlo directamente, ¿no? Eso está padre. Ok, sí, estas son ya tiempo local, ¿no? Es que se recorre el horario allá 1 hora, me parece, con respecto a Guadalajara. Bueno, ahora recomendaciones para observarlo. Nunca hay que observar el sol de forma directa, daña los ojos de forma permanente. Mucho menos con un instrumento como un telescopio o binocular, ¿no? Menos, ¿no? Hay que usar filtros específicos o intentar de forma indirecta, ¿no? Si al aparato, en dado caso, el telescopio, ¿sí le aplicas un filtro solar, ¿no? Sí, sí, eso sí se puede. Ahorita voy para allá, de hecho. Bueno, otra vez la advertencia, no observar con telescopio o binoculares sin protección. Si tiene un telescopio... Ok, este sería un filtro. Este siempre se debe poner en la parte posterior, adelante de cualquier objeto, no de donde sale la luz, ¿no? Porque aquí ya llega aumentada, hay que ponérselo antes de que se aumente la luz, ¿no? Igual unos binoculares. Causa daño permanente, se debe usar alguna técnica especial o de proyección si no tenemos el filtro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues si alguien ha usado una lupa en un papel, el telescopio hace lo mismo, pero 10 veces más, casi, ¿no? Entonces esto diría directamente al ojo y te quema la retina de forma instantánea, ¿no? Entonces nunca apunte ningún instrumento óptico hacia el sol, ¿no? En verdad te lo quema al instante, ¿no? Ya te queda ahí un punto negro. Bueno. Si decidimos hacer la técnica de proyección, ¿hay que utilizar el ocular o hay que quitárselo? Sí, necesitas el ocular para el enfoque. Okay. Sí. Hay otra técnica también de proyección, ahorita se las muestro. Pero sí, si tienen el telescopio y lo apuntan,
hay que tener cuidado porque no es fácil apuntar. Si alguien ha hecho eso, no es fácil apuntar el telescopio sin ver, ¿no? Tienes que medianamente apuntarlo. Y muchas veces los telescopios tienen un buscador con aumento. Entonces, si tú quieres usar el buscador para ver, también te quema el ojo, ¿no? Todo es como a tanteo. Y si logras apuntar el telescopio, por el buscador va a salir el rayo de sol y te puede quemar también ahí. Entonces tienes que tapar el buscador, ¿va? Y ya observar por acá con un filtro. No es sencillo y hay que tener cuidado, ¿no? Si tienen el telescopio, ¿no? Bueno, peligros de mirar directamente al sol. Bueno, ya vimos que se nos quema directamente la parte de la retina, ¿no? Y esa ya es irreparable. Una forma de hacerlo es a una hoja de papel, con una aguja hacer un orificio, y si lo pones hacia la luz del sol, más o menos, aquí está muy padre, no se ve así, ¿no? Pero tienes más o menos la forma del sol y se va haciendo la sombra, eso se puede hacer, ¿no? Es la forma más segura de observarla. Otra es, pues, por la televisión lo van a estar proyectando, pero yo creo que lo padre, lo que les quiero recomendar es estar así en vivo y ver un eclipse total, ¿no? Eso no se les va a olvidar, ¿no? Aquí la técnica es que a mayor distancia entre el cartón y la superficie de proyección, mayor será la imagen del sol, ¿no? Como una especie de proyector, esto que pueden hacer, ¿no? Esta es una opción, es la más sencilla, una hoja de papel y ya está, ¿no? O acercarse donde hay algún telescopio con filtro, también sería padre verlo. Mi recomendación que les haría, si verdad va como a Mazatlán o se quedan, pues es conseguir unos lentes de este tipo. Los venden por internet, valen, la tienda se llama SkyShop, aquí está www.skyshop.mx, te los mandan a tu casa, valen entre 50 y 100 pesos dependiendo cuántos compres o algo así. Y pues es cartón, pero tiene papel Mylar aquí, y el Mylar es ver el sol de color naranja, entonces es muy padre. Si utilizan filtros, ponerlos adelante de los binoculares o adelante de la cámara, no atrás, siempre adelante, ¿no? De donde vayan a usar. Estos los pueden ver el sol directamente y no pasa nada, los puedes prestar a muchas personas y todos ver el fenómeno, ¿no? Si están en la totalidad, dice ya cubrió todos, ya se los pueden quitar, y también pueden ver por un par de minutos con algún objeto de aumento, ¿no? Solamente en la totalidad, no en parcial. Les recomiendo llevar gorra y filtro solar también, porque en verdad sí hace mucho calor y te quema, ¿no? A lo mejor estar cubierto y protegido, ¿no? Estos serían como recomendaciones, y estos serían los lentes más económicos y fáciles de conseguir, ¿no? No es caro, 100 pesos por ver un eclipse, estaría bien. La otra es construir una caja de proyección para ver el eclipse. Es muy fácil de hacer, si se fijan más o menos las instrucciones es una caja, a la caja se le hace una apertura por donde vamos a observar, y del otro lado le ponemos papel aluminio, ese que usamos para envolver, y a esta hoja de papel aluminio le hacemos el orificio como con una aguja, algo muy pequeñito, muy delgado, y la idea es que proyectemos o pase la luz del sol por aquí, y por aquí nos asomamos y podemos ver aquí la forma del eclipse, ¿no? Como ya vimos en la lámina anterior, entre más larga sea la caja, más grande se va a ver el sol proyectado. No es lo mismo que verlo directamente, pero así no te pasa nada a tus ojos, ¿no? Entonces el sol está ahí, más o menos lo apuntas y se va a ver la proyección, ¿no? Se necesita una caja de cartón, una hoja blanca para poner aquí atrás, papel de aluminio para poner adelante, cinta, tijeras y alfiler. Entonces algo más o menos fácil de hacer, como para escuelas secundarias estaría padre los alumnos. Ese día lunes 8 es clases, ¿no? Entonces todas las escuelas van a tener clases y estaría padre ver el fenómeno de alguna manera para la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué evitar? No observar ver el eclipse de forma directa, solo si están en la fase total y solo en ese momento, un par de minutos. No usar radiografías para verlo, ni lentes de sol, ni rollos de fotos, ni vídeos polarizados, ni binoculares, ni telescopios, ni cámaras, básicamente casi nada, ¿no? Pero bueno, la idea es proteger los ojos, ¿no? Porque crea daño permanente. O otra que se recomienda, verlo por televisión o internet, ¿no? O salir cuando esté oscuro, no sé, cosas así. ¿Qué más? Bueno, y nomás para terminar lo de los eclipses lunares, para que sepan qué es lo que ocurre. Pues la Tierra hace sombra sobre la Luna, recuerden, solamente es en fase de luna llena. La Luna se empieza a hacer rojiza porque la luz del Sol se difracta y hace que tome esa coloración. Entre más polvo haya en la atmósfera, más roja se ve la Luna, ¿no? En algún año había explotado un volcán no sé dónde y había muchas partículas de polvo y la Luna se hizo como rojo cereza, un color
muy intenso, ¿no? Entonces esto es lo que hace que pues, se modifique la tonalidad. Estos eclipses son mucho más, así es como se vería un eclipse lunar total. Una parte es más roja, una parte es más clara y se ven muchas estrellas alrededor porque casi todo el brillo de la luna es tapado, ¿no?, por la Tierra. Aquí hay un calendario de los eclipses lunares para México. Va a haber un penumbral, quiere decir que no vamos a estar ni siquiera en la umbra, sino en la penumbra. Se va a ver una sombrita el 24 de marzo. Ya ven. El 17 de septiembre va a haber otro parcial y el año que entra, el 13 de marzo, es total. Y el 26 total. Entonces aquí son mucho más comunes, ¿no? Por lo que les comenté hace rato. Hay un libro gratuito en esta página sobre los eclipses. Se puede imprimir, son como 10 páginas. Está en esta página. Si no quieren entrar, yo se los puedo enviar, nomás pásenme su dirección de correo electrónico, es un archivo PDF. Este archivo se puede imprimir y tiene las instrucciones como para doblarlo y quede como un manual chiquitito, ¿no? Está escrito por Julieta Fierro y Gracina Stasinska, ¿no? Y o lo pueden descargar de aquí, es gratis, para más información sobre eclipses. Y también creo que Alejandro tenía por ahí algunos folletos de eclipse. Ok, muchas gracias. Otra cosa que noté en uno de los eclipses es que si están bajo un árbol, las hojas crean sombras y se ve la forma del eclipse aquí, ¿no? Muchas sombritas como de eclipse, ¿no? Entonces más o menos lo que verían con la proyección y ese tipo de cosas, ¿no? Bien. Muchas gracias, les pongo el video entonces de... Sí, por favor. Los aplausos.